Saludos mis queridos hermanos, estamos compartiendo la palabra en este día miércoles, ya mitad de semana, en esta novena semana del tiempo ordinario. Mes de junio, ya es el tercer día de junio, 3 de junio, mes dedicado dentro de nuestra fe católica al Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, que no es otra cosa que el amor mismo de Dios, contemplar ese amor que Dios nos tiene. Así que hoy, dentro de todo este contexto de nuestro año, en este verano, en las circunstancias que, verano oficialmente creo que el 21, no es que comienza, pero en las circunstancias, como decía, que estamos viviendo, unas circunstancias particularmente difíciles. Ya la cuarentena sigue avanzando, la pandemia empieza un poco a abrirse, las posibilidades de salir fuera y de paso a paso retornar, o más que retornar, comenzar a intentar renovar esta nueva existencia en la vida, pero también momentos muy difíciles que estamos viviendo, de mucha violencia, de mucho dolor, de mucho sentirse herido y reaccionar con el alma herida. Todo esto que estamos viendo en los Estados Unidos con las protestas para poder luchar contra el racismo. Situaciones muy particulares, muy difíciles, muy dolorosas en ocasiones, pero también en estos momentos de dolor y de adversidad surgen nuevas cosas. Hay siempre unos nuevos comienzos. Es algo así parecido como a los dolores del parto, que después de todo el momento de dolor, de sufrimiento, de angustia, brota una nueva vida. Y eso es lo que queremos pedirle al Sagrado Corazón de Jesús. En ti confío. Eso es lo que le queremos pedir al Señor hoy. La palabra de este día miércoles 3 de junio nos muestra esa cercanía de Dios, esa presencia de Dios, esa gracia de Dios que se derrama en cada uno de nosotros, y sobre todo esa recompensa que el Señor nos promete a los que perseveran, a los que se mantienen cerca de Él, a los que fijan sus ojos en Él. La primera lectura de hoy, la primera lectura de este día, está tomada del libro o de la carta de San Pablo a Timoteo, la segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 3, y luego los versículos 6 al 12. Son dos secciones de este primer capítulo, en donde se presenta el saludo. Timoteo era un entrañable amigo de Pablo, un compañero suyo. Cuando en los tiempos de Pascua, en las semanas de Pascua, veíamos ese primer viaje misionero, segundo viaje misionero, veíamos que Pablo se dejaba acompañar por varias personas, y en ese viaje conoce a este discípulo suyo que luego sería su compañero, Timoteo. A este Timoteo Pablo lo encarga en una comunidad, como cabeza de una comunidad, pero siempre mantienen esa íntima amistad. Y quisiera subrayar algunos detalles importantes que aparecen en este saludo, donde se muestra esa cercanía. El contexto: Pablo está preso. Pablo ha sido encarcelado por anunciar a Jesucristo en la persecución cristiana, y desde la cárcel le escribe a su amigo Timoteo. En esta carta, o en estas cartas que les escribe a Timoteo, están unos consejos para cuidar al pueblo de Dios. Por eso estas cartas se le conocen como las cartas pastorales, en la que está enseñándole o recordándole a sus discípulos cómo pastorear, cómo cuidar del pueblo de Dios. Pero también dejan entrever esa intimidad y esa cercanía que había entre ellos, que la tenemos que vivir también nosotros, porque esto es palabra de Dios. Aquí, en la estructura de este saludo que le hace Pablo a Timoteo, se ve la Santísima Trinidad. Esta semana estamos preparándonos a la fiesta del próximo domingo, que es la Santísima Trinidad. Vemos que él dice que él es apóstol de Cristo Jesús, Pablo. Luego en la segunda parte dice: y doy gracias a Dios. Cuando Pablo utiliza la palabra Dios, en griego Theos, se refiere al Padre. Y luego entonces, ¿qué pide? Pide que reavive el don de Dios, el Espíritu Santo, porque luego dice: ese Espíritu que recibiste por la imposición de las manos, que
No es un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. Apóstol de Cristo Jesús, doy gracias a Dios y pido para ti ese espíritu, que lo renueves, que lo reavives. Pídeselo al Señor. Necesitamos renovarnos. Necesitamos a veces reiniciar en nuestra vida, así como hacemos con el celular cuando está sobrecargado, o con la computadora cuando también está un poco lenta. Además nos dice, mira, apágala. De hecho, en estos días hasta me lo recomendaban con el router. Yo, mira, el router no sé qué me pasa, que no me funciona bien. Y dice, mira, es que de vez en cuando hay que apagarlo y dejarlo un ratito apagado, y luego lo vuelves y lo prendes para que funcione bien, porque a veces como que en tanto tiempo encendido como que se puede complicar un poco la cosa. A veces hay que hacer así con la vida. A veces a nuestra vida hay que reiniciarla. Pablo le está diciendo a él que reavive aquel primer momento cuando él le impuso las manos y ese espíritu descendió sobre él. Y esto le dará la capacidad, la fuerza para tomar parte en los duros trabajos del Evangelio. Son los consejos que le da Pablo. Y por ahí entonces comienza con toda esa cristología, pudiéramos decir, o hablando acerca de Jesucristo, que es el Evangelio que él anuncia. Por eso hoy en este día, con el Salmo, que es el Salmo 122 o 123 en la Biblia, es el Salmo que nos invita a levantar los ojos a Dios, a mirar al Señor. Esto es lo que nos reinicia. Esto es lo que permite que nuestra vida pueda recibir o pueda dar esa capacidad que tiene que dar. Mirar al Señor. Saquemos tiempo para mirar a Dios. ¿Qué es mirar a Dios? Mirar a Dios es poder descubrirle presente en las distintas situaciones que tengo en la vida. Es poder descubrirle junto a mí. Es poder descubrirle en la situación que tengo que tratar con mis hijos, o con mi esposo, o con mis familiares, o con mis padres. Es poner a Dios en medio de las luchas que se están viviendo socialmente. Es poner a Dios también en medio de la situación económica, o en las incertidumbres que tengo, en las preocupaciones o en el cansancio. Es mirar, es levantar los ojos a Dios y darnos cuenta que está aquí. Así Jesús, en el Evangelio de hoy, que es un Evangelio Marcos 12, 18 al 27, este famoso encuentro de Jesús con los saduceos. Saduceos era una secta que se encontraba principalmente en Jerusalén, eran la aristocracia, también socialmente era una clase alta, pero también eran muy conservadores en su interpretación de la Sagrada Escritura, al punto que ellos solamente aceptaban 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Y como en el Pentateuco no se habla de resurrección de los muertos, no se habla de ángeles, no se habla de espíritu, pues por eso ellos no creían en ninguna de estas realidades, porque no se encuentran en el Pentateuco. La pregunta que le lanzan al Señor, que viene a ser un poquito presentarles un caso absurdo, es para poder demostrarle a Jesús que no existe la resurrección de los muertos, no hay una vida después de la muerte. La vida termina con esta existencia aquí en este mundo, un tema que todavía hoy se trata. Y le ponen el caso absurdo basado en una ley que aparece en el Pentateuco, que es la ley del levirato. Levirato viene del levir, que significa cuñado, levir en hebreo. Entonces el levirato significa que el primogénito es el que da la descendencia. Las genealogías en la escritura van siempre por el primogénito, el primer hijo varón. Pero dice, en el caso de que muera ese primer hijo varón y no dé una descendencia, su hermano tiene la obligación de casarse con la viuda para dar descendencia al hermano difunto y así mantener esa primogenitura. Así que ellos le ponen este caso absurdo de 7 hermanos que mueren y todos se casan con la misma mujer. El tema importante es, ellos le dicen, ¿de cuál de los 7 será? Porque estos saduceos, al igual que muchas veces nosotros, piensan en la vida eterna, en la resurrección, como una prolongación de esta vida. Y ahí está el error. Recordemos que la resurrección de entre los muertos no es una prolongación de esta vida, sino que es otra vida diferente, en donde las cosas no funcionan como aquí. Mira que el Señor habla concretamente del caso del casamiento, casarse y tener hijos. La otra vida es otra vida, mejor que esta, que no sabemos cómo es,
Sabemos lo que no es, ¿verdad? Porque no puede haber nada malo. Dice, pues si aquí hay sufrimiento, allá no hay sufrimiento. Si aquí hay tristeza, allá no hay tristeza. Si aquí hay celos y envidias, allá no puede haber eso. Si aquí hay discrimen racial, allá no puede haber eso, porque tiene que ser todo bueno. Sabemos lo que no es, pero lo que es mucho más. Así que poder pensar en el más allá como la otra vida, una vida diferente a esta, que seguiremos siendo nosotros mismos, sí, pero será otra vida, mucho más plena y más grande. Eso nos hace animarnos a tomar parte en los duros trabajos del Evangelio, como dice hoy San Pablo. Así que fijemos los ojos en el Señor, alcemos los ojos a Dios, para que eso nos dé fuerza a empeñarnos en esta vida, de modo que podamos obtener y ganarnos la vida eterna. Que tengan un hermoso día y que el Señor les bendiga siempre.